Interpretación geométrica de la derivada, ¿no? Bueno, la verdad que, bueno, con respecto a la interpretación geométrica de la derivada, bueno, ese es un problema, ¿no? Que surgió hace muchos años, ¿no? Por ahí en la antigua Grecia, si no me equivoco, con Euclides. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos buscaban encontrar rectas tangentes, ¿no? A cualquier tipo de curvas. Ya se sabían, obviamente ellos se habían estudiado, pues, ¿no? Que sabían graficar rectas tangentes a curvas conocidas, que bueno, hoy día conocemos, ¿no? En ese entonces no era tan viable, como son la circunferencia, las elipses, las parábolas, ¿no? Pero si querían obtener, ¿no? La recta tangente a una curva arbitraria más complicada, ¿no? Con el método que conocían ellos, los Euclides, ¿no? Lo que conocían los griegos, no era posible, ¿no? No era posible, ya que ellos utilizaban, lo que hacían ellos era utilizar regla y compás. Ellos no tenían el álgebra que nosotros tenemos hoy en día, pues, ¿no? El álgebra, la geometría analítica que hoy día nosotros tenemos, ¿no? Toda esa matemática todavía no se había construido. No tenían tampoco los ejes coordenados, o sea, por eso era imposible, ¿no? Entonces, todo lo que hacían era justamente lo hacían con palitos y cuerdas, ¿sí? Pero miren cómo eran ingeniosos los griegos, ¿no? Entonces, por ahí cuando Descartes ya, él, él fue el precursor, ¿no? De la geometría analítica, por ejemplo, ¿no? Él introdujo los ejes coordenados, ¿no? Él introdujo los ejes coordenados, que luego se llamó plano cartesiano justamente debido a su honor, ¿no? De Descartes, y nosotros le agradecemos estamos infinitamente agradecidos por gran aporte, ¿no? Bueno, y con esto muchos de los problemas, ¿no? De la antigua Grecia se simplificaron, fueron un poco más tranquilos, ¿no? Aparte que ya se podía utilizar algún tipo de álgebra, ¿no? En lugar de nada más usar la regla y el compás, ¿no? ¿Sí? Pero aún así existía también el problema de trazar rectas tangentes a una variedad de curvas, ¿no? Eso seguía siendo un problema, ¿no? Pero no fue sino hasta, si no recuerdo muy bien, hasta el siglo XVI, el siglo XVII, ¿no? Ya, por ejemplo, con Newton y luego con Leibniz. Ellos introdujeron justamente los que introducen la derivada, ¿no? Introdujeron la derivada. Entonces, en pocas palabras, la derivada justamente nos sirve para hallar la recta tangente, o más que todo, ¿no? La pendiente de la recta tangente, ¿no? De cualquier curva. Entonces, ¿cuál fue la genialidad justamente de Newton, ¿no? Bueno, justamente esto aquí, esta es la genialidad de Newton, ¿no? Todo esto que vemos acá. Entonces, él quiso justamente hacer lo siguiente, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros observamos que la gráfica, justamente la función y igual a f de x está en rojo, ¿sí? Entonces, él puso un punto fijo, ¿no? x1, f de x1, y un punto movible q. ¿Por qué movible? Porque su idea justamente era aproximar esta distancia, hacerla tan pequeña que llegue a este punto, ¿sí? O sea que cuando x2 tiende a x1, o sea que cuando x2 tiende a x1, o cuando esta expresión, que es variación de x, vaya para cero, ¿sí? Entonces, justamente su idea era eso, que hacerlo bien pequeño, de tal manera que este punto Q llegue al punto P. O sea, por eso se le llama un punto móvil. Oye, entonces, pero él partió obviamente de la recta secante PQ, ¿sí? La recta secante que está en negro es la recta PQ. Entonces él dijo, pues no, a ver, vamos allá, ya se conocían algunas cosas con respecto a la pendiente de una recta, ¿no? Entonces recordemos nosotros de nuestra geometría analítica básica, ¿no? ¿Cómo hallamos la pendiente de una recta que pasa por dos puntos? La pendiente de una recta que pasa por dos puntos, por ejemplo, la pendiente, acá vamos a llamarle pendiente, ¿sí? De la recta que pasa por los puntos PQ. ¿Cómo es la pendiente? Muy bien, acá tenemos el punto x2, f de x1, perdón, x2, f de x2, y aquí x1, f de x2. ¿Se acuerdan? Pendiente que pasa por dos puntos. Bueno, ustedes agarran cualquier punto de paso, no habría problema, ¿no? Entonces, yo, bueno, en particular, agarro primero el punto Q, ¿sí? Entonces sería f de x2, en ese orden, ¿no? Menos f de x1, sobre x2 menos x1. x2 menos x1, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la pendiente justamente de la recta secante PQ, ¿sí? Entonces, como le dije, ¿no? Su idea, ¿no? La genialidad de Newton justamente fue aproximar justamente esta distancia, ¿no? O sea, que sea bien pequeña. O sea, en síntesis, que x2 tienda a x1, ¿no? O en el peor de los casos, que justamente x2 menos x1 tienda para ¿dónde? Para cero, ¿sí? Que tienda para cero, ¿sí? Entonces, justamente cuando sucede esa situación, el punto Q se va a aproximar al punto P, ¿sí? Se aproxima al punto P. ¿Eso qué quiere decir? Que esta recta que está en negro se va a ir moviendo, hasta tratar de llegar justamente a la recta tangente, que es la recta que pasa justamente por el punto P.
¿sí? Vamos a llamarle L sub t. Pero obviamente eso lo hicieron mediante un límite, ¿claro? Mediante un límite. ¿Y cuál sería ese límite? Justamente, aquí nos dicen. Es decir, cuando x2 tiende a x1, obtenemos la pendiente de la recta tangente. Claro, ¿sí? Entonces la pendiente de la recta tangente va a ser mediante un límite. ¿Pero qué límite es ese, profesor? Como estamos aproximando x2 por x1, si llamamos justamente a esa distancia, ¿sí? A esta distancia la llamamos variación de x, entonces variación de x va a tender a 0, ¿sí? O, que es lo mismo, x2 tiende a x1, ¿sí? x2 tiende a x1. ¿De qué? Era de la pendiente, ¿sí? De la recta secante. Pero la pendiente de la recta secante ya sabemos que era variación de y sobre variación de x, donde variación de y justamente ¿qué es? Es f de x2 menos f de x1. Y la variación de x, ¿qué es? x2 menos x1. Perfecto. Entonces aquí solamente hacemos lo siguiente. A variación de x lo están llamando ¿qué? A variación de x lo están llamando h, aquí, ¿sí? A variación de x lo están llamando h. Entonces, cuando x2 tiende a x1, h tiende ¿a dónde? A 0, ¿sí? Pero de aquí podemos despejar, ¿no? Recordemos, ¿sí? x2, ¿cuánto nos da? Despejando aquí nos va a dar x2, nos va a dar lo siguiente. x2 nos va a dar, ¿qué? h más x1, ¿sí? h más x1. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Límite, ¿sí? Variación de x, ¿qué era? Variación de x era h. Cuando h tiende a 0, ¿sí? La variación de y, ¿qué era? La variación de y era f de x2 menos f de x1. Menos f de x1. Sobre la variación de x, ¿no? La variación de x, ¿cuál es? Es x2 menos x1, ¿sí? Por eso, pero aquí tengo un límite cuando h tiende a 0 y aquí todavía no. Ah, pero tenemos obviamente que h, ¿cuánto vale? H vale x2 menos x1. H vale x2 menos x1. Entonces, esta expresión del denominador es h. Ahí está. Y x2, a x2 vale h más x1. Entonces, reemplazamos nomás, ¿sí? x2 vale x1 más h. Por lo tanto, justamente llegamos que la pendiente, la recta tangente, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 sobre h. Pero esto no es otra cosa que la derivada de la función f en el punto x1. Y aquí justamente nos aclara. Por lo tanto, la derivada de la función en el punto x1 es la pendiente de la recta tangente en el punto P, ¿sí? En este punto, que es el punto de paso o el punto fijo, ¿no? Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a, para no dejar enfriar la situación, ya sabemos que la pendiente, ¿sí? De la pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada, ¿sí? Es la derivada. Y recordemos, ¿no? Nuevamente nuestra geometría analítica básica, ¿no? La ecuación, ¿sí? La ecuación de la recta, la ecuación de la recta, ¿sí? ¿Cómo hallamos la ecuación de la recta? Con un punto de paso y con pendiente, ¿sí? Con un punto de paso y con pendiente. La ecuación de la recta con punto de paso x1, f de x1 y pendiente m sub t es lo siguiente. Sería y menos f de x1 es igual a ¿qué? Pendiente m sub t. Profesor, pero la pendiente no es la derivada, por supuesto. Entonces le ponemos la derivada justamente en ese punto. Multiplicado por x menos x1, ¿sí? Esto es por geometría analítica básica, ¿sí, chicos? Entonces ya me estoy adelantando un poco porque esto vamos a verlo más adelante. Pero igual, para no perder la noción de lo que estamos viendo ahorita, de una vez lo aprovechamos. Entonces, la ecuación de la recta tangente en el punto P. En el punto P. Muy bien, entonces todo eso justamente se dedució de la interpretación geométrica de la derivada.